he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Venezuela entera entra en cuarentena social. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. El mayor enemigo del hombre no son los desastres naturales, tampoco fuerzas invasoras del espacio exterior, ni siquiera otros hombres. La amenaza más mortífera son pequeños organismos, invisibles a nuestros ojos, pero tan letales que quitan la vida por millones y de forma despiadada. En 2020, el mundo está siendo atacado por una enfermedad nacida en China y se nos advierte de los cuidados a tomar para así evitar una catástrofe como las que se vivieron ya en el pasado. Enfermedades mortales que diezmaron a la población en algún momento de la historia, y por ello recordaremos las mayores crisis a las que se ha enfrentado el hombre ante el enemigo imperceptible. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Año 165, después de Cristo. El Imperio Romano es azotado por una misteriosa enfermedad, esparcida por los soldados que regresaban de combatir en el Medio Oriente. Enfermedad desconocida que acabó con la vida de 5 millones de personas. Los historiadores aún no logran determinar si fue viruela o sarampión. Por eso mismo la llamaron como peste antonina, ya que era la dinastía reinante en ese periodo de tiempo. La propagación fue tan grande que el mismo emperador Lucio Vero, el hombre más protegido de ese vasto imperio, se contagió y falleció en el año 169. Esta crisis continuó hasta el año 180. Fueron 15 años los que sufrió el pueblo de Roma. Trescientos años más adelante, en Constantinopla, lo que hoy se conoce como Estambul, sufrió uno de los 4 peores males de este tipo, la peste bubónica, esparcida por pulgas, llevadas por las ratas que salían de los barcos mercantes, provenientes de los rincones de Eurasia. Se estima que la peste terminó con 50 millones de pobladores en un solo año, ya que se contempla duró del año 541 al 542. A este evento se le adjudica como uno de los causantes de la caída del Imperio Romano. También se le llamó la plaga de Justiniano. Muy lejos de Roma, en el Océano Pacífico, durante el año 735, pescadores japoneses contrajeron viruela durante el comercio con Corea. El brote, que comenzó en la ciudad de Dazaifu, pronto se extendió por toda la isla principal que conforma Japón, Honshu. Esta enfermedad arrasó con 1 millón de habitantes, lo cual representaba la tercera parte de la población total. La peor catástrofe adjudicada a una enfermedad sucedió 600 años después del brote de viruela en Japón. Un mal que atravesó la conocida ruta de seda, llevado desde Asia Central hasta Crimea, siendo transportada por las ratas negras, que viajaban en los barcos mercantes, un mal que acabó con un estimado del 30 hasta 60% de la población total del continente europeo. Un enemigo que atacó a la gente del año 1347 a 1351 fue la llamada peste negra. El evento fue tan atroz que el continente tardó 200 años en recuperar su nivel de población. Se calcula que fueron más de 200 millones de personas las que sufrieron de este mortal enemigo, que padecían de tos con sangre, falta de aliento, náuseas, vómito, fiebre alta, dolor de cabeza, cuerpo débil y dolor de pecho.
una gran cantidad de síntomas que aparecían tan solo un par de horas después de ser infectado. Con el descubrimiento de las Américas, trajo consigo uno de los actos más atroces de nuestra historia. En el año 1520, durante la Guerra de Conquista entre españoles y los nativos americanos, utilizada como arma por parte de los europeos, la viruela acabó con el 90% de los indígenas, los cuales no contaban con defensas ni el conocimiento para combatir esta enfermedad, propiciando la caída del gran imperio azteca. Los historiadores cuentan que los españoles infectados con viruela se bañaban en los nacimientos de ríos y regalaban cobijas usadas por dichos enfermos para provocar la propagación de la enfermedad y así ganar fácilmente la guerra. El despiadado método se esparció entre 56 millones de nativos. Entre el año 1600 y 1700, varias pestes azotaron nuevamente al continente europeo. Las más importantes fue un resurgimiento de la peste bubónica en Londres, en el año 1665, que afectó a 3 millones de personas, y la conocida peste rusa en 1700, de la cual murieron 100.000 habitantes, contando solo Moscú. Una de las enfermedades ocasionadas principalmente por la falta de higiene es el cólera. El mal desecho de excremento humano y la ausencia de agua limpia provocaron una expansión de la enfermedad en diferentes partes de Asia entre el año 1817 y 1923, ocasionando la defunción de más de 1 millón de personas. En el año 1855 sucedió el tercer gran golpe de peste bubónica, pero esta vez fue en China. Se expandió por todo el continente durante la dinastía Qing. Sin embargo, fue la India la mayormente afectada. Fueron 10 millones sus habitantes los que sufrieron de esta peste. Originada en África, la conocida fiebre amarilla, transmitida a través de mosquitos, de primates a humanos, y esparcida entre América y Europa por los barcos de esclavistas. Se calcula un estimado de los fallecimientos entre 100.000 y 150.000. En el año 1918, fue la primera vez que la conocida como influenza golpeó al mundo, convirtiéndose en la tercera enfermedad más propagada y letal. Se estima que infectó a más de 500 millones de personas a nivel global, lo que constituye un 27% de la población de aquella época. Se le llamó gripe española, ya que los gobiernos involucrados en la guerra que acababa de finalizar tenían un fuerte control de la información. España, que no estaba involucrado, no tenía problemas de censura, por lo que la gente le adjudicó ese nombre a la enfermedad, por ser los únicos que hablaban públicamente de ella. La gripe aviar, conocida como gripa H2N2, se propagó de los años 1889 a 1968. Con 3 brotes importantes que acabaron con la vida de 1 millón de personas en cada ocasión. Primero en Rusia en el año 1889. El segundo afectó a Guizhou, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos durante el año 1957. Y finalmente resurgió en el año 1968 en Hong Kong, y esta vez afectando también a Vietnam. Era moderna. En la década moderna, se han reportado varios casos de enfermedades peligrosas a nivel mundial, pero gracias a la ciencia moderna y a lo aprendido en el pasado, se han logrado controlar. Sin embargo, la peligrosidad de dichas enfermedades pudieron salirse de control, ocasionando una catástrofe global. En el año 2002, se originó el síndrome respiratorio agudo severo, una enfermedad muy similar a la que golpea al mundo en este momento. Adjudicada a los murciélagos, esta afectó a China y Hong Kong, falleciendo 770 personas. Sin embargo, fueron más de 8.000 ciudadanos de 17 diferentes países los infectados. La llamada gripe porcina, una cepa de H1N1 mutada, combinando la gripe aviar, la porcina y humana, en uno solo, a lo que se le llamó la gripe porcina euroasiática. Esta enfermedad apareció en cerdos de una región del centro de México.
se estipula que entre el 11 y el 21% de la población mundial contrajo la enfermedad, registrando más de 200.000 defunciones. La terrible enfermedad que azotó a Guinea en 2013 fue el ébola, una enfermedad que llegó a tener una tasa de mortalidad del 57 al 59%. Esta enfermedad se presenta como una fiebre hemorrágica que afecta tanto a humanos como a primates, y durante el periodo de 2013 a 2014 se reportaron al menos 11.300 fallecimientos. Aún hoy en día, esta enfermedad pone en riesgo la vida de miles de personas. En estos 2000 años que se tienen registrados, la humanidad ha tenido que enfrentar a estos mortales enemigos que, si se les permite, pueden llegar a acabar con nosotros. Por ello hay que seguir las recomendaciones para prevenir la propagación. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Soy René Baldo.